Buenos días, espero que estéis bien y muchas gracias por estar con nosotros en este octavo Café Con de 2022, desarrollado en un formato tanto presencial como online. Esta iniciativa, impulsada por la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, AEIT Madrid, tiene como objetivo tratar temas de actualidad e interés a través de la experiencia, el liderazgo y el ejemplo de nuestras invitadas e invitados. En nuestro café de hoy trataremos de la industria de la movilidad sostenible y de las aplicaciones de las apps de alto impacto. Todo ello visto desde el punto de vista de la experiencia de un emprendedor que ha sido capaz de desarrollar un unicornio de alcance internacional con base en España, en concreto en Madrid. Para ello, hoy contamos con nuestro invitado con un exitoso recorrido en la creación y desarrollo de empresas con base tecnológica digital desde California hasta Madrid. Damos la bienvenida a Juan de Antonio. Buenos días, Juan. Buenos días, Víctor. Muchas gracias por aceptar esta invitación en la que es tu casa. Y vamos a iniciar nuestro café saludando a los presentes y brindando. Juan de Antonio, nacido en Madrid, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Inició su carrera profesional en Ericsson, en Boston Consulting Group, antes de completar su formación con un MBA en la Universidad de Stanford, que cursó con una beca Fulbright. De allí pasó a ser gerente de desarrollo de negocio de Zero Motorcycles, empresa pionera en la producción en masa de motocicletas eléctricas de alto rendimiento. Desde 2011, Juan es fundador y CEO de Cabify, en Madrid. Es también vicepresidente del Patronato Endeavour España. Actualmente tiene operaciones en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay. En 2018, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, se unieron a la red española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. También tenemos que recordar que Juan fue premio a la innovación en la Noche de las Telecomunicaciones de Madrid de 2017. Pero esto hace ya unos años, sin quererlo, pasaron 5 años ya. Antes de comenzar con el diálogo, quería recordar que podéis enviar vuestras preguntas al email comunicacion@aitm.es. Las preguntas serán respondidas al final de la conversación. Comenzamos con los temas y los vamos discutiendo, ¿vale? Primero ayúdanos a situarnos en contexto. ¿Podrías explicar de forma resumida los principales bloques o sus sectores dentro de la movilidad sostenible? ¿Hacia dónde se dirige tu interés en el desarrollo en este sector, así como el de tu compañía? Muy bien, una pregunta ahí amplia para empezar fuerte. A ver, la movilidad, para que sea sostenible, nosotros pensamos que un componente muy relevante de esa movilidad ha de ser el transporte colectivo de pasajeros, ¿no? Una infraestructura común que permita movilizar a muchas personas a muchos destinos. Entonces es un elemento básico que tradicionalmente proporcionan las instituciones, y hay empresas públicas que se encargan de ese servicio. La movilidad tiene muchísimas externalidades para el resto de industrias y puede que sea conveniente subsidiar esa movilidad para facilitar el desarrollo económico y por lo tanto, bueno, esa primera parte de transporte colectivo suele ser asumida por entidades públicas. Y luego hay otras opciones que tenemos me voy a centrar, si quieres, en entornos urbanos, en los ciudadanos. Más allá del transporte colectivo, pues tienes opciones de movilidad personal o individual, ¿no? Y es ahí donde veíamos que había un vacío. Hasta hace poco
mercado estaba copado exclusivamente por el vehículo particular y había muy pocas alternativas. Con el desarrollo tecnológico, con los GPS, con la capacidad de computación, con los terminales móviles, empezaron a aparecer alternativas que te permitían generar una calidad, una experiencia de usuario comparable a la del vehículo particular, pero con un vehículo que fuera más sostenible, más compartido, ¿no? Y ahí surgió Cabify diciendo, oye, vamos a complementar las opciones de transporte colectivo con una opción de transporte individual compartida, y al ser compartida, en lugar de un vehículo particular que se usa el 5% del tiempo y el resto del tiempo está aparcado ocupando espacio, pues vamos a ser más eficientes. Y además, como se va a usar más tiempo, podemos invertir en un activo que sea más sostenible, que en lugar de ser un motor de combustión que es barato o era barato de producir, pues puedes invertir en una batería cara o incluso en una pila de hidrógeno, ¿no? Porque ese vehículo salen las cuentas al usarlo mucho más tiempo. Entonces, Cabify, dentro del ámbito de la movilidad sostenible, nuestra forma de entrar a ese mercado fue a través de vehículos compartidos sostenibles. Esto, por supuesto, no es una foto estática, esto es una evolución. El vehículo particular irán surgiendo más y más alternativas y Cabify tiene que estar ahí entendiendo qué es lo que necesita el usuario en cada momento y ayudándote a tener esa alternativa. Y eventualmente también, ¿por qué no?, entrar a la parte del transporte colectivo, pero empezando por un área que estaba muy desatendida, que es la movilidad individual dentro de las ciudades, ¿no? Además de estas actividades en el mundo de la movilidad, también participas activamente en iniciativas ligadas al desarrollo de negocios de alto impacto, desde el patronato Endeavour. ¿Qué es y qué fines persigue Endeavour España en concreto? Y luego, si nos puedes contar algo sobre el último informe de mapping tecnológico que habéis publicado en él. De hecho, está muy ligado lo uno a lo otro, porque el propósito de Endeavour, de todos los patronos y de la fundación, es facilitar la emergencia y el crecimiento, sobre todo el crecimiento de empresas que pueden tener un alto impacto, ¿no? En España esto es especialmente relevante porque hay un tejido empresarial que principalmente lo componen pequeñas y medianas empresas. Y es importante que estas pequeñas y medianas empresas evolucionen, crezcan y se conviertan en competitivas y generadoras de riqueza, sobre todo en el país en el que tienen sede, ¿no? De lo contrario, es difícil que en tecnologías avanzadas pues puedas rivalizar con compañías estadounidenses, chinas o demás, ¿no? Entonces, Endeavour es una fundación que está enfocada en ayudar a que estas empresas que tienen un potencial enorme de crecer consigan su objetivo, que tiene un proceso mediante el cual se identifican startups que lo están haciendo bien ya, pero que tienen todavía mucho recorrido por delante, y se les proporcionan servicios, una vez seleccionadas, se les proporcionan servicios que les ayuden a no repetir errores que igual otros hemos vivido, ¿no? Y con eso lo que se espera es generar un efecto multiplicador en la economía de los países donde esta fundación tiene presencia. El informe al que hacía referencia destaca el efecto tan positivo que ya han tenido algunas empresas que han adquirido cierto tamaño, ¿no? Ese informe muestra cómo a lo largo de los años estas empresas van generando otras empresas, gente que ha sido formada, por ejemplo, en Cabify, que ha desarrollado su carrera profesional, que ha visto cómo se pasa de ser una empresa con 10 empleados a una empresa con 1000 empleados y todos los procesos, toda la evolución de esa empresa, luego tiene ya ese conocimiento y es capaz de generar otra empresa que ojalá supere el tamaño o el impacto que ha tenido Cabify. Y en ese informe se destacaba que, por ejemplo, de Cabify han surgido más de 40 empresas que ya están teniendo pues, un impacto considerable, ¿no? Entonces, el Endeavour, teniendo en cuenta toda esa información, lo que intenta es concentrar cada vez más y más apoyo en estas empresas que pueden generar un ecosistema y ese efecto multiplicador eventualmente pues ayudará a que nuestro tejido industrial o de servicios pues sea más potente, ¿no? Más competitivo, con empresas no solo pequeñas, sino medianas e incluso grandes, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta siempre poner aquí, es
el IBEX 35, ¿no? Miramos en nuestro país cómo ha evolucionado las empresas que lideran el IBEX 35 en las últimas décadas o 2 décadas y no ha habido tantos cambios. Mientras que si hacemos ese mismo ejercicio en Estados Unidos o incluso a nivel global y vemos cuáles son las empresas con mayor capitalización bursátil en las últimas 2 décadas, ha habido una transformación brutal. Se ha creado mucho valor nuevo. Las empresas de antes siguen estando ahí, con un valor parecido, pero hay empresas nuevas que están generando muchísimo valor y eso hay que fomentarlo, ¿no? No nos podemos perder esta, llamémosla revolución industrial o transformación que ya se está dando en otros países. Y para eso es importante que estas pymes, estas pequeñas y medianas empresas, crezcan y alcancen un tamaño crítico, ¿no? Sí, esto es especialmente crítico y valioso en España, ¿no? Donde el tejido de pymes es tan grande y hay tan poca experiencia en saltar del mundo de la pyme a compañías medias o grandes. Así es, y hay una lectura muy positiva y es que en España somos muy emprendedores. O sea, si hay mucha pyme, si hay mucho autónomo, es porque somos emprendedores. Y se ha hecho mucho trabajo en lograr ese hito. Ahora lo que hay que lograr es dar el siguiente paso. Yo creo que el trabajo más difícil ya está hecho y es generar esa fuente donde pueden surgir todas estas empresas, y ahora lo que hay que hacer es ayudar a que las que tiene sentido que crezcan no tengan barreras, ¿no? Y puedan crecer más. Entonces, con este primer paso podemos borrar el mito de que en España no hay emprendedores. Bueno, somos una cultura eminentemente emprendedora. Ahora pues, se cumplían 500 años de la vuelta al mundo, ¿no? El descubrimiento de América se destaca a veces como el primer proyecto de Venture Capital, donde se apostó dinero a un proyecto altamente improbable, pero que salió bien y generó mucho retorno para el que apostó por él, ¿no? Históricamente pues somos una nación emprendedora. Ha habido momentos en la historia en los que no hemos tenido la libertad necesaria para, entre otras cosas, emprender, pero estamos recuperando velocidad rápida, ¿no? Pues nada, animamos a que os acerquéis a este informe, que es informe sobre el mapeo del sector tecnológico en España. Os pasaremos el enlace para poder acceder a él, que tiene pocos días, ha sido presentado hace pocos días. Cabify fue la primera empresa unicornio de España. Unicornio es valor de más de 1.000 millones de dólares de capitalización. Cuenta con 42 millones de clientes, 1.000 empleados en España y América Latina y facilita el empleo a 1,2 millones de socios conductores. En el lenguaje de la calle sois un genérico. Lo de pedirse un cabi es una expresión que está en la calle, que se utiliza al alcance de muy pocos. ¿Cómo se llega a estas cifras? ¿Qué estructura de desarrollo os planteasteis y os planteáis a partir de ahora? Cuando se habla de Cabify como compañía, es cierto que se nos asocia con esa categoría de unicornios. A nosotros lo que nos parece más relevante, pues alguna de las cifras que has dado, ¿no? Cómo estás ayudando a que mucha gente dentro de las ciudades se mueva o que mucha gente en las ciudades tenga un trabajo que les permita desarrollarse económicamente. Muchos de nuestros conductores, en función de la regulación local de cada país, son emprendedores. En España no, porque hay un modelo de VTCs que exige que haya, que te ha llevado a que haya empleos más que autónomos, ¿no? Pero en otros países hay gente que empieza con un coche, construye su empresa y va creciendo su negocio, ¿no? Entonces eso ayuda al desarrollo económico de muchas personas, pero también nos hablaba de la importancia de la movilidad, del impacto que estás teniendo en las ciudades, de cómo proporcionando una alternativa de calidad y a un precio razonable, el tener un vehículo particular empieza a convertirse en una propuesta no tan ganadora, y ese impacto, o sea, cada vez, esto no ocurre de la noche a la mañana, esto llevará años y no décadas en que esto verdaderamente
sea del 1% o 2% de los trayectos al 30 o el 50 o incluso el 70% que son ahora en algunas ciudades los vehículos particulares, ¿no? Entonces todo ese proceso, te cuento todo esto porque nuestro objetivo como compañía es apoyar a esa transformación de las ciudades que va a tener un impacto en todos nosotros como habitantes. Por un lado, porque vamos a tener servicios que creemos que son mejores para más gente. De nuevo, la propuesta de Cabify, competitiva en calidad con el vehículo privado, y esa transformación de la ciudad, ese espacio que libera de vehículos particulares, pensemos dentro de 20, 30 o 5 años, cuando sea que hay vehículos autónomos, ¿no? No hay vehículos aparcados, todo ese espacio que liberas pues se puede utilizar pues desde para tener más zonas verdes o más pistas de skate, de tenis, de baloncesto, lo que cada uno le guste, ¿no? Entonces creemos que nos queda mucho recorrido por delante, más allá de cómo se nos clasifique como compañía. Este proceso de transformación que viene, pues nosotros vamos a seguir empujándolo y nos gusta pensar que todo el trabajo está por hacer, ¿no? Bueno, ahora te propongo hacer un pequeño paréntesis para hablar de la experiencia vivencial. ¿Qué te motiva para subirte a este tren de alta velocidad mundial de las tecnologías desde tu origen, de chico madrileño con pueblo en Segovia, como tantos? ¿Hubo alguna chispa, alguien o algo que te motivara especialmente o ha sido un proceso? Yo creo que ha sido un proceso, o sea, no es algo que haya reflexionado tanto como acabé siendo ingeniero y metiéndome en la tecnología. Sí que es cierto que de pequeño recuerdo que cuando se rompía algo en casa, pues lo abría y a ver qué pasaba, ¿no? El despertador que se rompía, que le dabas un par de golpes y funcionaba y dices, ¿qué está pasando aquí? Y luego descubrías pues, bueno, que hay una pieza suelta, cuando la abres hay una pieza suelta, la aprietas y ya no es necesario darle golpes y empieza a funcionar. Cuando se nos forzaba a elegir carrera o estudios, cuando tenías 17, 18 años, bueno, incluso antes tenías que decidir si ibas por un lado o por otro, ¿no? Por ciencias, letras, ciencias puras. Y la verdad es que yo no estaba preparado para decidir. Sí que sabía que quería saber cómo funcionaba el mundo y en ese momento a mí el mundo me lo parecían, estoy hablando cuando empecé Teleco en 96, 97, pues siempre me gustaban los ordenadores, las maquinitas. Recuerdo salir del colegio y pasar por el escaparate en Bravo Murillo viendo la Game Boy y diciendo a ver cuándo por fin consigo una pasión por todo lo nuevo y por todo lo que era tecnología, ¿no? Y acabé estudiando Teleco porque era lo que yo entendía que era lo más innovador en ese momento. Era el mundo combinaba electrónica, software, radio y era como todo lo que yo no entendía cómo funcionaba. La mecánica más o menos lo ibas entendiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que fue una combinación de eso, de entender cómo funciona el mundo y de querer hacer algo que... O sea, tuve esa primera parte de tecnología para entender cómo funciona el mundo y luego para qué sirve la tecnología. Entiendes cómo funciona el mundo, pero luego me di cuenta que lo que mueve el mundo no es solo la tecnología, sino que son las empresas, los grupos de gente alineados con un objetivo, ¿no? Entonces ahí tuve un momento de crisis al acabar la carrera, donde decía, ¿qué estoy haciendo? Ahora entiendo cómo funcionan las máquinas, pero resulta que el mundo funciona de otra forma y esto de las empresas no sé cómo funciona. Entonces ahí inicié una trayectoria profesional pues, en consultoría estratégica que me ayudó a entender las organizaciones de personas. Y juntando ambos conocimientos, pues decidí hacer algo que fuera relevante para mí, ¿no? Volviendo a ese ejemplo de Segovia, pues me gusta moverme en bici, me gustan los árboles, hablábamos antes de que sé hacer surf, naturaleza, todo este tipo de cosas. Me sentí preparado para dedicar mi tiempo a algo que fuera relevante para mí y lo hilo contaba en mi trayectoria, pues vehículos eléctricos, transformar las ciudades que sean más parecidas a esos pequeños pueblos donde puedes moverte por las calles de forma más agradable y menos agresiva, ¿no? Y de hecho, no hace falta pensar en los pueblos. Durante la pandemia hubo cosas terribles, pero también hubo momentos en los que salíamos a las calles y podías pasear por la ciudad y la ciudad era para los
para las personas. Y era llamativo que ibas caminando o en bici o como quisieras ir por las calles y era una ciudad bueno, mucho más amable hacia el peatón o hacia la persona, ¿no? hacia el ciudadano, porque no había tanto vehículo ocupándola, ¿no? Entonces creemos que ahí hay una oportunidad. Volvemos a la actualidad. Es un momento de grandes cambios en la globalización, la reciente pandemia mundial que comentabas, una guerra en las fronteras de la Unión Europea, ruptura de stocks energéticos, etcétera, etcétera, que nos están provocando que sea difícil comerciar y operar en muchos países, modificándose las cadenas de valor y aprovisionamiento. ¿Está en riesgo el modelo de globalización al que habíamos llegado? Nos dirigimos a bloques, a regiones, vamos a la Guerra Fría de otra manera. ¿Cómo lo ves? Tú que tienes un negocio, si no global, sí internacional, con alta exposición internacional, ¿cómo ves? Es un momento en el que cuesta ser optimista, pero hay que serlo, ¿no? Porque históricamente pues, nos hemos enfrentado a muchos retos y bueno, ha habido momentos que ha habido pequeños pasos atrás, pero a lo largo de la historia en general hemos ido avanzando y generando mejores condiciones para la mayoría de las especies en este planeta. Creo que estamos en un momento en el que se debería de reconocer, o sea, aparte de todos estos problemas que nosotros tenemos como especie, hemos reconocido que estamos siendo afectados por el mismo problema que el resto de las especies, ¿no? Que estamos generando nosotros, y eso es un gran paso adelante que se escapa de estos, si quieres, problemas más de corto plazo que están surgiendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos podemos sobreponer a todo esto. Si no pensara eso, pues oye, igual es mejor irte a una playa, ahí a un chiringuito y disfrutar lo que te queda de vida, ¿no? Y que tenemos que hacer por solucionar. Las decisiones que nosotros tomamos son relevantes. O sea, si nos quejamos de que está subiendo la temperatura y a la hora de consumir no tomamos decisiones coherentes, pues poco estamos haciendo por solucionar el problema, ¿no? Quiero decir, está en nuestra mano con nuestras decisiones el votar a que la solución sea la adecuada, ¿no? Los ciudadanos, se nos olvida muchas veces que nosotros tenemos el poder, no porque votemos a un político, sino porque tomamos decisiones que agregadas producen un impacto, ¿no? Entonces, ya sobre el momento político actual, yo creo que es una llamada de atención. Nos hemos olvidado de que, o sea, hemos vivido décadas en las que nos hemos olvidado de la inflación. La gente se olvidaba que existía la inflación, ¿no? Se hacían contratos sin tener en cuenta la inflación. Nos hemos olvidado de que sigue habiendo pues, estados totalitarios, ¿no? Y que hay unas ciertas necesidades que como sociedad tenemos que tener cubiertas y que a veces bueno, pues hay que generar unas capacidades internas para, o sea, más allá de tener un ejército con muchas armas, igual lo que necesitas es tener una industria que pueda reorientar la producción y que puedas depender de unos ciertos aliados y las cosas se ponen feas, ¿no? La globalización está muy bien, ha habido muchos beneficios, pero tiene unas ciertas limitaciones, ¿no? Y ya trayéndolo a lo que es más cercano a mí, a la industria en la que operamos en Cabify, vuelvo a insistir, o sea, en nuestra industria pues hay muchos intereses, generan muchas externalidades, hay empresas públicas, ¿no? Hemos hablado de empresas públicas, hay empresas privadas que los gobiernos las identifican como estratégicas. En España pues podemos pensar en transporte, no sé, AENA, Iberia, Air Europa. No entiendo igual que tiene estratégica esta de Plus Ultra, pero bueno, hay un mensaje de que
como Estado estamos dispuestos a apoyar a las empresas de transporte o movilidad, ¿no? Porque es estratégico. Y en nuestra industria hay una situación donde competimos con gigantes chinos, estadounidenses, que están protegidos y ayudados por sus países porque identifican que esto es clave, la movilidad dentro de las ciudades es clave y los datos que generas con esa movilidad es clave. Oye, y se da la contradicción de que en España pues tenemos una empresa que podría liderar la movilidad urbana en el futuro, no solo en España, sino en otros países, y no la valoramos, ¿no? Entonces, en todo este contexto de a dónde va el futuro, cuáles son las decisiones que toman los países clave, nosotros podemos tomar decisiones ya no como consumidores, sino como pequeño país de qué tipo de empresas necesitamos, qué tipo de tecnologías. Está muy bien que apostemos por el vehículo eléctrico y por fábricas de batería, pero igual también tenemos que pensar en no matar empresas que son clave para nosotros. Volviendo a ser positivo, tenemos un montón de empresas que llegan a un cierto tamaño. Pensemos que a la hora de ser competitivas a nivel mundial, pues esas empresas tienen que adquirir todavía más tamaño, ¿no? Así que vamos a ir a otro aspecto, porque al final hay una componente de economía digital, transformación digital, que es el talento escaso en TIC en estos momentos. ¿Cómo lo estáis sintiendo? Y una segunda, ¿cómo os impacta la regulación en general y la del empleo en España? Son dos temas diferentes, empezamos por el que prefieras. Bueno, en cuanto al talento, yo creo que España es tiene una capacidad de generar talento de calidad que ha traído a muchas empresas internacionales a poner sedes, empresas tecnológicas en España. Muchos españoles hemos salido fuera y lo hemos hecho muy bien en empresas extranjeras. Creo que es una ventaja competitiva el que tiene nuestro país. También el coste de ese talento, cuando lo pones en comparación con el de otros países, facilita el generar empresas competitivas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una oportunidad. Esa oportunidad, el dinero puede cruzar fronteras, ahora el talento tiene cada vez más fácil cruzar fronteras, con lo que esa oportunidad, si no tenemos empresas españolas que tengan capacidad de competir a nivel internacional, se va a perder, porque este talento tan bueno que hay en España pues acabará trabajando en remoto para una empresa en vete a saber dónde, que es genial que esta persona, este ingeniero, tenga un sueldo más alto, más competitivo, pero si no generas un ecosistema de empresas dentro del país, no vas a generar valor más allá del sueldo de esa persona, ¿no? Entonces, primero llamaría la atención sobre la relevancia, de nuevo, para que hay una oportunidad, hay un talento excepcional, pero que tenemos que hacer porque ese talento cree empresas en España y crezca en España. Y luego, ¿cómo nos está afectando como empresa toda esta movilidad de los empleados? Yo creo que esto pasó en muchas empresas. Durante la pandemia pues hubo un momento de desvinculación con las empresas, es una pandemia, esto es como una guerra. Las personas nos replanteamos muchas cosas y partimos, tomamos decisiones a partir de un momento donde está todo movido, ¿no? Es como ahora que he tenido hijos, pues los primeros meses después de tener un hijo, igual no es el mejor momento para plantearte si tu relación es lo mejor a futuro, ¿no? Porque no duermes, lloras todo el día, pues no es el momento para decir, es mi pareja para el resto de la vida. No tomes esa decisión ahora porque estás afectado. Durante la pandemia entonces se tomaron muchas decisiones en base a un momento muy agitado, ¿no? Y hubo mucho movimiento de gente que salía de empresas, que entraba a otras, y luego eso yo creo que está poco a poco llegando a un régimen estacionario y ya estamos un poco más tranquilos con nuestro proceso de toma de decisión. Entonces, en Cabify pues sí que vivimos un momento donde había más movimiento de empleados, y ahora hemos vuelto a la normalidad y
y no nos está resultando complicado el contratar talento tecnológico. Entonces, bueno, creemos que somos una empresa que tiene un propósito, que sigue siendo muy atractivo para mucha gente, trabajar con un objetivo a largo plazo con el que se sienten identificados, y además, oye, pues tenemos unos procesos internos, una capacidad de empoderamiento y de crecimiento que son muy atractivas para los empleados. Esto unido a que en el sector de la tecnología pues se ha pasado de un ciclo súper expansionista donde solo valía el crecimiento y no valían los números, a que cada vez se da más peso a la rentabilidad, y Cabify pues es una empresa rentable, pues nos hemos convertido en una propuesta muy atractiva para mucha gente, ¿no? Y del tema de la regulación del empleo, esto, porque claro, operáis en varios países y la regulación es diferente en cada caso. Sí, nosotros nos adaptamos a la... Estáis testeando un poco los límites de los sistemas de empleo, ¿no? Hacia las nuevas formas de hacer negocios que están ya. Bueno, nosotros, a diferencia de lo que hacen otras empresas en el mundo colaborativo, seguimos escrupulosamente la regulación de empleo en todos los países donde operamos. El ejemplo de España yo creo que es significativo. Aquí el 90 y muchos % de los conductores que operan en nuestra aplicación tienen empleos por tiempo indefinido. Hay un pequeño porcentaje de conductores que son dueños de una licencia VTC y de un vehículo, y entonces son autónomos porque son dueños de sus medios de producción. Pero en España, a diferencia de otras empresas, pues tenemos empleados a tiempo indefinido. Aprovecho también para destacar que somos una empresa local en cada uno de los países donde operamos. Eso significa que facturamos por el total del importe del trayecto en el país donde operamos. En España pues, se factura todo el importe de la carrera o del viaje, no solo nuestra comisión, como hacen empresas tecnológicas. Y o sea, esto ilustra que somos una empresa que generamos riqueza en el país donde operamos, ¿no? No vamos a buscar forzar los esquemas laborales o los esquemas fiscales, no es lo que nos interesa. No creemos que el fin justifique los medios, o sea, queremos transformar las ciudades para bien, pero para hacer eso tienes que tomar decisiones responsables en cada uno de los ámbitos en los que estás. Entonces, para nada estresamos la regulación laboral o la fiscal. Son cosas a las que como ingenieros no las hemos dedicado tiempo para optimizar. Quizás pequemos de tontos en comparación con lo que hacen otras empresas. A mí me gustaría pensar que pecamos de pensar a largo plazo y de construir valor para las ciudades, ¿no? Aunque a veces eso signifique una desventaja competitiva con otras empresas que toman atajos. Muy bien, pues buen ejemplo para tomar para todos. ¿Qué propuestas harías al mercado? ¿Ya has avanzado algunas? ¿O a las administraciones, a la universidad? Desde tu perspectiva, ¿qué cosas deberían retarles al cambio para mejorar? Bueno, creo que también con la salvedad, siendo ingenieros, o yo por lo menos mi hábito es decir, esto no funciona, hay que arreglarlo, ¿no? Todo lo demás vas a detectar qué es lo que se puede mejorar, ¿no? He dicho que en España hay mucha pyme, eso es muy bueno. Hay instituciones sólidas como el ENISA o el ICO que destinan una cantidad ingente de recursos, de dinero que aportamos todos para que aflore todo este tejido empresarial. Áreas de mejora, yo creo que como sociedad tenemos que reconocer que somos el ejemplo, que el ejemplo es Europa de sociedad avanzada, ¿no? Y nosotros somos parte de eso. No creo que el ejemplo sea de sociedad avanzada ni China ni Estados Unidos. Tienen cosas que funcionan bien, pero como sociedad creo que tienen grandes carencias. Entonces, lo primero es reconocer que somos el ejemplo, pero que no somos una máquina perfecta y que tenemos cosas que deben mejorar. Y de hecho, si no se nos da mantenimiento, esta máquina va a parar.
¿no? Entonces, estamos compitiendo con otros sistemas y hay cosas que ellos hacen bien, ¿no? Ellos generan empresas nuevas, muy competitivas, y que están creando mucho valor. Usábamos el ejemplo antes de empresas cotizadas versus lo que está ocurriendo en España y el resto de Europa, ¿no? Entonces, si no alimentamos, si no renovamos, actualizamos nuestra máquina, se va a quedar obsoleta y vamos a perder todo esto que nos ha llevado décadas, si no siglos, construir. Entonces, tenemos que reconocer que hay que dar un paso más, que todo lo que se está haciendo para crear tejido empresarial es muy bueno, pero que seguimos teniendo mayormente pymes, entonces nos está faltando ese salto de la pyme a la mediana gran empresa con impacto, ¿no? que ahí es donde pretende ayudar Endeavour, pero que no solo que requiere del trabajo coordinado de todas las instituciones de este país, que no sirve para nada que los ENISAs y los ICOs ayuden a que nazcan empresas tecnológicas que adquieren cierto tamaño, si luego cuando adquieren ese tamaño viene otra institución que le corta la cabeza. Todos los recursos que se han destinado a que surja una de 100, si matamos esa una de 100, pues podemos decir con cierta confianza que estamos tirando esos recursos. Entonces yo creo que se han dado muchísimos pasos y nos falta un pasito extra, que es entender que es relevante, muy relevante para nosotros como sociedad, que estas empresas surjan, que se adapten a la regulación laboral, que cumplan todo en materia fiscal. Oye, que si estas regulaciones tienen que evolucionar, que evolucionen y que las empresas continúen adaptándose a ellas, pero que no matemos a estas empresas, sino que trabajemos con ellas para crear riqueza en nuestro país, porque nos va la vida a todos en esto, ¿no? Nuestras siguientes generaciones no van a disfrutar del bienestar que tenemos nosotros, a no ser que tomemos decisiones responsables de hemos construido algo que es excepcional, pero hay que darle mantenimiento. Si no se lo damos, esto no se va a quedar así. Esto no es si algo funciona, ¿por qué lo vas a tocar? Es que si no lo tocas, esta máquina va a colapsar, ¿no? Entonces hay que seguir evolucionando. Buen ejemplo, tomamos nota del mantenimiento de la máquina, la democracia, el sistema europeo, de comprender a través de la Unión, ¿no? Bueno, pues vamos terminando este primer bloque. Muchas gracias, Juan. Podemos tomar un poquito más de café mientras vamos dando paso a la redacción, que ha estado recibiendo preguntas de nuestros seguidores. Hola Malú, ¿qué preguntas tenemos para Juan? Hola, buenos días, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos los que nos habéis mandado preguntas. Espero que nos dé tiempo a responderlas, si no las contestaremos posteriormente de manera offline. La primera pregunta: teniendo en cuenta las necesidades actuales del mercado, ¿consideras que hay oportunidades de empleo y salidas profesionales para los telco? Sin duda, es una de las áreas con más oportunidades. O sea, hay un déficit en tecnología de talento a nivel global y esto solo se espera que vaya a peor, porque no solo las empresas nativas digitales requieren de este tipo de profesionales, sino que cada vez más las empresas tradicionales están digitalizándose o añadiendo capacidades para las que estos perfiles son muy necesarios. Entonces, pensaría que la necesidad de talento es ilimitada. Luego, por supuesto, dentro de todas las opciones que tienes laboralmente, pues habrá unas que sean más demandadas que otras. Una de las ventajas que tenemos como profesionales es nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Habiendo estudiado teleco, pues estoy administrando una empresa, pues es indicativo de cómo puedes redirigir tu carrera profesional y orientarla a lo que sea más relevante en cada momento, ¿no? ¿Qué perfil debe tener un ingeniero de telecomunicación para poder trabajar con vosotros? Bueno, hay una primera parte de encaje cultural que está muy alineado con ese propósito, ¿no? Tenemos unos principios que articulan nuestro comportamiento dentro de la empresa. Invitaría, lo hacemos público, ¿no? Tenemos una página de carreras dentro de Cabify donde puedes ver las oportunidades que hay y qué perfil de persona estamos buscando, ¿no? Pero en general buscamos a alguien
que se sienta propietario de su trabajo, que se sienta ilusionado por el propósito que perseguimos y que pueda pues relacionarse muy bien con el resto de sus compañeros, ¿no? Tú que has tenido la suerte de poder trabajar también en otros países y entiendo que como compañeros de muchas partes del mundo, ¿cómo consideras que están valorados los profesionales españoles comparados con otros países? ¿Crees que a los telco españoles les falta algo en su currículum, una perla, algo para ser los mejores? Creo que se nos considera muy bien a nivel profesional en todos los países donde he trabajado. Creo que nuestro mayor reto es creérnoslo, sentirnos nosotros capaces de hacer eso, porque el resto de la gente sabe que somos capaces. A veces tenemos que luchar contra nosotros mismos. Hombre, es cierto que igual no somos los que mejor inglés hablamos, pero tampoco los franceses o los italianos o incluso los indios, o sea, de la India, pues hablan muy bien inglés, pero no hay quien les entienda y sin embargo ahí están haciéndolo muy bien. O sea, creo que nuestro mayor problema, más allá de los idiomas, es el creérnoslo. Pues muchísimas gracias, no tenemos más preguntas, gracias. Muy bien, estupendo. Tenemos que ir terminando este interesantísimo diálogo. Recordad que en este CaféCom podrá verse también en cualquier momento desde el canal de YouTube de nuestra página y de nuestra página web de AIT Madrid. Veréis los contactos impresionados. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos y muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados y presentes en la sala. Recordad que en el mail comunicación@aitm.es podéis enviar vuestras sugerencias de temas que queréis que se traten en futuros cafés con. Nos despedimos hasta el próximo CaféCom.